¿Alguna vez te has preguntado cómo saber si realmente estás viviendo lleno del Espíritu Santo? Muchos creen que ser cristiano es solo asistir a la iglesia o leer la Biblia de vez en cuando, pero la vida en el Espíritu es mucho más profunda. Hoy te compartiré las señales claras de una vida llena del Espíritu Santo y cómo puedes experimentarlo cada día. Antes de continuar, si este tema te interesa y quieres seguir aprendiendo más sobre la palabra de Dios, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Ahora sí, comencemos. 1. Transformación del carácter. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, su vida comienza a cambiar. Gálatas 5, 22-23 nos habla del fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto significa que una de las señales más evidentes de alguien lleno del Espíritu es su carácter transformado. Ya no es la misma persona impulsiva, enojada o llena de orgullo de antes, sino que empieza a reflejar el carácter de Cristo en su vida diaria. 2. Pasión por la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, anhelas más de Dios. No es una obligación orar o leer la Biblia, sino un deseo genuino. Salmo 42, 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Las personas llenas del Espíritu no se conforman con una relación superficial con Dios, sino que buscan su presencia constantemente. 3. Poder para vencer el pecado. Romanos 8:13 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto significa que una persona llena del Espíritu Santo no vive esclavizada por el pecado. Aunque seguimos siendo humanos y podemos fallar, el Espíritu nos da la fuerza para vencer las tentaciones y vivir en santidad. 4. Amor por la palabra de Dios. Otra señal clara de una vida llena del Espíritu Santo es el hambre por la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 6, 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando el Espíritu Santo está activo en una persona, la Biblia deja de ser solo un libro y se convierte en la voz de Dios para su vida. Leer la palabra ya no es una obligación, sino un deleite. La persona empieza a recibir revelación, a entender lo que antes no comprendía y a vivir conforme a los principios bíblicos. Si alguien dice estar lleno del Espíritu pero ignora la palabra, es una señal de que su relación con Dios necesita crecer. La Biblia y el Espíritu van juntos, no podemos tener una vida llena del Espíritu sin amar su palabra. 5. Deseo de servir y testificar. Cuando el Espíritu Santo llena una vida, produce un deseo profundo de servir a Dios y compartir el Evangelio. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esto significa que una persona llena del Espíritu no se queda callada. Tiene una urgencia en su corazón por hablar de Jesús, por ayudar a otros, por involucrarse en la obra de Dios. Ya no se trata solo de asistir a la iglesia, sino de ser la iglesia en acción. 6. Discernimiento espiritual. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre lo que viene de Dios y lo que no. En 1 Corintios 2:14 se nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esto significa que alguien lleno del Espíritu empieza a ver las cosas de una manera diferente. Puede identificar ataques espirituales, reconocer la verdad en medio de las mentiras del mundo y no dejarse engañar por falsas doctrinas. Hoy en día hay muchas corrientes que intentan torcer la palabra de Dios, pero cuando una persona está llena del Espíritu, tiene un filtro divino que le permite distinguir la verdad del error. 7. Manifestación del poder de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, el poder de Dios se manifiesta en su vida. Esto puede verse de diferentes maneras. Oraciones respondidas. Una persona llena del Espíritu experimenta el mover de Dios en su vida de formas sobrenaturales. Sanidades y milagros. La Biblia dice que los que creen en Jesús impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Marcos 16:18. Autoridad sobre el enemigo. No es alguien que vive con miedo, sino con la certeza de que tiene autoridad en Cristo para vencer cualquier ataque del diablo. No se trata de buscar experiencias emocionales, sino de vivir una vida en la que Dios se mueve con poder porque su Espíritu está presente. 8. Un corazón humilde y enseñable. El Espíritu Santo no llena a personas orgullosas, sino a aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una persona llena del Espíritu Santo no cree que lo sabe todo ni que ya ha llegado a su máximo nivel espiritual. Siempre tiene un corazón dispuesto a aprender, a crecer, a ser corregido por Dios y a dejarse guiar. Muchos pierden la presencia del Espíritu porque se llenan de orgullo, pero aquellos que permanecen humildes siguen recibiendo más y más de Dios. Conclusión y llamado a la acción, como vivir lleno del Espíritu Santo cada día. Después de haber explorado las señales de una vida llena del Espíritu Santo, quiero que tomemos un momento para reflexionar profundamente. Muchas veces escuchamos sobre la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero ¿realmente comprendemos lo que significa vivir en plenitud con Él? ¿Estamos caminando diariamente con su presencia o solo buscamos a Dios en momentos de necesidad? Dios no quiere que tengamos una relación intermitente con su Espíritu. Él desea que estemos llenos de su presencia en todo momento, que cada decisión, cada pensamiento y cada acción reflejen su obra en nosotros. No se trata solo de recibir un toque del Espíritu Santo en un servicio de iglesia, sino de vivir una vida completamente guiada por Él. Tal vez mientras escuchabas este mensaje te diste cuenta de que algunas de estas señales no están tan presentes en tu vida como te gustaría. Quizás sientes que tu relación con Dios no es tan profunda, que tu tiempo de oración es inconsistente o que el pecado ha debilitado tu fe. Si es así, quiero decirte que no estás solo. Todos estamos en un proceso de crecimiento espiritual, y lo maravilloso de Dios es que siempre nos da la oportunidad de acercarnos más a Él. 1. Dios quiere llenarte más de su Espíritu. Jesús nos dio una promesa clara en Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios no te niega su Espíritu. No importa tu pasado, tus errores o cuántas veces hayas sentido que has fallado. Si hoy decides buscarlo con sinceridad, Él responderá. Pero aquí está la clave, Dios llena a los que tienen hambre de Él. No podemos recibir más del Espíritu si estamos conformes con una vida cristiana superficial. Si queremos más de Dios, debemos demostrarlo con nuestra vida, con nuestras prioridades y con nuestra disposición para obedecer su voz. Es fácil decir Señor, lléname, pero la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a rendir todo para que Él te llene? 2. Un cambio de mentalidad, de la autosuficiencia a la total dependencia de Dios. Uno de los mayores obstáculos para recibir más del Espíritu Santo es nuestra propia autosuficiencia. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, resolver los problemas con nuestras fuerzas y tomar decisiones sin consultar a Dios. Pero la vida llena del Espíritu es completamente diferente. Es una vida de dependencia total de Dios. Cuando dependemos del Espíritu Santo, dejamos de preocuparnos en exceso porque confiamos en que Dios tiene el control. No tomamos decisiones impulsivas, sino que buscamos su dirección en todo. No vivimos en el pasado, sino que avanzamos con fe hacia lo que Dios tiene para nosotros. No luchamos solos contra el pecado, sino que recibimos su poder para vencerlo.
Romanos 8:14 dice: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu significa rendirse completamente a su dirección. No es hacer lo que queremos y luego pedirle a Dios que lo bendiga, sino buscar primero su voluntad y obedecerla. 3. El peligro de vivir sin la llenura del Espíritu. Cuando no vivimos llenos del Espíritu Santo, nos volvemos vulnerables a muchas cosas. El pecado empieza a dominar nuestras decisiones. Lo que antes nos parecía malo, de repente nos parece normal. Perdemos sensibilidad espiritual y toleramos lo que antes nos apartaba de Dios. Nuestra vida espiritual se vuelve rutinaria y sin pasión. Orar se siente como una carga, leer la Biblia nos parece aburrido y asistir a la iglesia se vuelve una costumbre en lugar de un deseo genuino. Somos más propensos al desánimo y la depresión. Sin la presencia del Espíritu Santo, las pruebas nos abruman y perdemos la esperanza. Por eso, Efesios 5:18 nos advierte: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esta es una orden, no una sugerencia. Ser llenos del Espíritu no es una opción, es una necesidad para todo creyente. 4. ¿Cómo podemos vivir llenos del Espíritu Santo cada día? Si realmente queremos vivir una vida llena del Espíritu Santo, hay algunos pasos que podemos tomar. 1. Buscar a Dios en oración diariamente. No solo cuando tenemos problemas, sino como una prioridad en nuestra vida. La oración es nuestra conexión con Dios, y sin ella, nuestra relación con Él se enfría. 2. Leer y meditar en la palabra de Dios. No podemos conocer a Dios sin conocer su palabra. La Biblia es la voz de Dios hablándonos cada día. 3. Obedecer lo que Dios nos dice. La obediencia es clave para recibir más del Espíritu. Si sabemos lo que Dios nos está pidiendo y no lo hacemos, estamos cerrando la puerta a su presencia. 4. Alejarnos de todo lo que apaga el fuego del Espíritu. Hay cosas que nos alejan de Dios, como el pecado, las malas compañías o el entretenimiento que contamina nuestra mente. Debemos tener cuidado con lo que permitimos en nuestra vida. 5. Pedirle al Espíritu Santo que nos llene cada día. La llenura del Espíritu no es un evento único, es algo que debemos buscar constantemente. 5. Un llamado a la acción: decide hoy vivir una vida llena del Espíritu. Ahora quiero hacerte una pregunta importante: ¿quieres realmente vivir una vida llena del Espíritu Santo? Si tu respuesta es sí, entonces es momento de tomar acción. No basta con solo escuchar este mensaje y seguir con nuestra vida como si nada. Debemos tomar decisiones concretas para acercarnos más a Dios. Si hoy sientes que necesitas más del Espíritu Santo en tu vida, quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Señor, hoy vengo delante de ti reconociendo que sin tu Espíritu no puedo vivir. Te pido que me llenes completamente, que transformes mi vida y que me ayudes a caminar en tu voluntad. Renueva en mí el amor por tu presencia, por tu palabra y por hacer tu obra. Dame discernimiento, poder para vencer el pecado y un corazón humilde para seguir aprendiendo de ti. Desde hoy, quiero vivir guiado por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, quiero que escribas en los comentarios: Señor, lléname de tu Espíritu, y compartas este video con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y seguir aprendiendo más sobre la vida en Cristo. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente.